Cuando el abogado cerró la carpeta, mi nuera, Berenice, se levantó con una sonrisa que destilaba veneno puro. Sus uñas rojas brillaron bajo la luz del despacho mientras gritaba para que todos escucharan. La casona en Guadalajara es mía, vieja inútil. Acepta que perdiste. Mi hijo Daniel no dijo nada, solo miró al suelo con una frialdad que me partió el alma. Pero mientras ellos celebraban mi supuesta derrota, yo solo señalé hacia la puerta y dije con una calma que los dejó fríos. Está bien, querida, pero antes necesitas ver quién está esperando allá afuera. Todo este desastre comenzó un jueves de cielo plomizo, apenas 6 semanas después de haber enterrado a Marcos, mi esposo durante 47 años. Yo llegué al despacho del licenciado Campos apretando mi bolsa negra de piel gastada, buscando en el roce del cuero alguna estabilidad para mis manos temblorosas. El despacho olía a libros viejos y a ese café amargo que Marcos tanto odiaba. Me senté en un sillón de piel café que parecía tragarme, sintiéndome pequeña, sintiendo que la silla vacía a mi lado pesaba toneladas. Mis hijos llegaron como fragmentos de una vida que se rompía. Primero Laura, mi niña más chica, con su vientre de 7 meses que era el único signo de vida en esa habitación cargada de luto. Luego Pedro, siempre el pilar, con los ojos rojos de quien no ha dormido en días. Pero el aire se volvió pesado cuando entró Daniel, mi primogénito, con Berenice colgada del brazo. Ella no venía a un funeral, venía a una pasarela. Su vestido rojo era una bofetada visual contra mi luto, y el sonido de sus tacones de aguja contra el piso de mármol sonaba como disparos en el silencio. Me saludó con una voz melosa, fingiendo una compasión que sus ojos desmentían mientras me escaneaba de arriba abajo, juzgando mis zapatos de piso y mi cabello gris. ¿Alguna vez has sentido que alguien está contando los minutos para que desaparezcas? Esa era la mirada de Berenice. Pero lo que ella no sospechaba, lo que ni siquiera mi hijo Daniel sabía, es que el luto me había dado una visión mucho más clara de la que ellos imaginaban. El licenciado Campos se acomodó los lentes con una lentitud exasperante antes de abrir la carpeta gruesa que contenía los deseos finales de mi esposo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Don Marcos y yo lo habíamos planeado todo. La casa sería mi refugio y los ahorros se repartirían justamente. Pero cuando Campos empezó a leer, el mundo se detuvo. La casa familiar queda para Daniel Casillas y su esposa Berenices, sentenció con voz de tumba. ¿Ahorros? 700,000 pesos a dividir entre los 3 hijos. Para la señora Elena, una pensión de 4,000 pesos mensuales. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado el suelo de golpe. 4,000 pesos, eso apenas pagaría el súper de una semana, por no hablar de que me estaban echando de las paredes donde crié a mis hijos y donde Marcos exhaló su último suspiro en mis brazos. Debe haber un error, susurré con la voz rota, pero el abogado solo me mostró la firma de Marcos. Una firma hecha hacía 5 meses, justo cuando sus olvidos empezaron a ser preocupantes y cuando Berenice empezó a visitarlo cada vez que yo salía al mercado. Miré a Daniel buscando un aliado, una señal de sorpresa, pero solo encontré alivio en sus ojos. Mamá, papá pensó que era lo mejor, nosotros cuidaremos la casa, dijo sin mirarme. Fue en ese momento cuando la doble caída empezó a gestarse. Ellos creían que habían ganado, pero su codicia los había dejado ciegos ante el detalle más importante que Marcos dejó oculto. Berenice no pudo contenerse más. Con un movimiento dramático, sacó un manojo de llaves de su bolso de marca y las agitó en el aire como si fueran medallas de oro. «La casona es mía», gritó, y el eco de su voz parecía rebotar en las paredes del despacho con una crueldad descarada. Me llamó vieja inútil frente a mis hijos, frente al hombre que me había jurado protección. Laura lloraba. Pedro estaba paralizado por la brutalidad, pero Berenice seguía caminando a mi alrededor como un depredador que ya saborea la carne. Me escupió 7 años de resentimiento, burlándose de mis consejos, de mi ropa, de mi forma de ser perfecta. Ni tu propio marido te creyó digna de la casa, me dijo acercando su cara a la mía, impregnándome con su perfume caro y su aliento cargado de odio. Daniel seguía callado, un cobarde mirando el piso de madera mientras su esposa destrozaba el honor de su madre. Pero fue justo ahí, en el punto más bajo de mi humillación, cuando algo en mi interior, algo que Marcos había cultivado con paciencia, se encendió. Me levanté despacio, ignorando las lágrimas que corrían por mi cara, y caminé hacia la puerta con la espalda recta. Berenice se reía, pensando que me iba derrotada a un rincón a morir de pena. Lo que ella no sabía era que el efecto Zeigarnik estaba a punto de activarse. Yo no estaba saliendo para huir, estaba abriendo la puerta para que entrara el principio de su fin. «Disfruta tus llaves un segundo más, Berenice», dije, «porque hay alguien afuera que tiene un testamento muy diferente que mostrarte». La puerta del despacho se abrió con un crujido lento, rompiendo el aire viciado de la habitación. Apareció un hombre de unos 50 años, de estatura media,
vistiendo un traje gris carbón perfectamente planchado que gritaba autoridad. Llevaba un maletín de piel negra en la mano izquierda, y con una parsimonia que congeló la risa de Berenice, sostuvo una identificación oficial frente a los ojos de todos. «Buenas tardes», dijo con una voz metálica, profesional y carente de emociones. «Mi nombre es Renato Silva, investigador privado de la agencia Verdad Total». El efecto fue instantáneo y devastador. Berenice se quedó tiesa, como si una corriente eléctrica le hubiera recorrido la columna vertebral. El color carmesí de sus mejillas, encendidas por el triunfo, se drenó en un segundo, dejándola pálida como el papel de los documentos que hace un momento agitaba. Las llaves de la casona, su trofeo de guerra, se le resbalaron de los dedos temblorosos y chocaron contra el piso de madera, con un estruendo metálico que resonó como una campana de funeral en el silencio sepulcral del despacho. Daniel se levantó tan rápido que casi tira su silla hacia atrás, sus ojos yendo y viniendo del investigador a su esposa, con una confusión que rayaba en el pánico. «Mamá, ¿qué es esto?», gritó con la voz quebrada. Yo no respondí. Solo miré a Berenice, que ahora se llevaba las manos al pecho como si el aire le faltara, dándose cuenta de que el vieja inútil que me había lanzado estaba a punto de volverse en su contra con una fuerza imparable. «¿Qué hace él aquí?», chilló Berenice, su voz subiendo varios octavos hasta volverse un graznido desesperado. Yo ya no era la modelo de pasarela, era un animal atrapado en un rincón oscuro. El licenciado Campos, nuestro abogado de siempre, dejó caer los papeles del testamento falso sobre el escritorio, observando la escena con los ojos desorbitados. Yo mantuve una serenidad extraña, una calma que solo se encuentra cuando has tocado fondo y decides que es hora de subir. Me volteé hacia mis hijos menores, Laura y Pedro, y les pedí con un apretón de manos que salieran un momento. «Esto es algo que Daniel y Berenice necesitan escuchar a solas», sentencié. Salieron a regañadientes, seguidos por un Campos que murmuraba excusas sobre la privacidad familiar. El clic de la puerta al cerrarse sonó como el cerrojo de una celda. Nos quedamos 4, el hijo traidor, la nuera manipuladora, el investigador y yo. Berenice respiraba agitada, apoyando sus manos en la mesa de roble para no desplomarse, sus uñas rojas ahora arañando la madera. «Elena, no sé qué locura estés intentando, pero mi suegro decidió esto», empezó a decir con un hilo de voz, pero levanté la mano y, por primera vez en 7 años, Berenice guardó silencio absoluto. «Señor Renato», dije con una claridad que me sorprendió incluso a mí, «por favor, comparta con mi hijo lo que descubrió durante estos 4 meses de vigilancia constante». La doble caída estaba en marcha. Ella creía que peleábamos por una casa, no sabía que peleábamos por su máscara. El investigador Silva abrió su maletín con movimientos lentos y calculados, extrayendo un fajo grueso de documentos y fotografías a color de alta resolución. Daniel caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, repitiendo: «Mamá, ¿qué sospechas? ¿De qué hablas?». Pero el silencio de Berenice era la respuesta más clara. Ella ya sabía lo que venía. Renato puso la primera foto sobre la mesa. Era una imagen nítida de Berenice saliendo de un hotel boutique en el centro de la ciudad, del brazo de un hombre de unos 40 años, de pelo oscuro y traje elegante. «Esta foto fue tomada el 20 de febrero», explicó Renato con frialdad profesional. 2 meses antes de que el señor Marcos Casillas fuera presionado para modificar su testamento. Daniel se acercó a la mesa, sus manos temblorosas mientras tomaba la imagen. Su rostro pasó por un arcoíris de horror, confusión, reconocimiento y finalmente una furia sorda. «Berenice, ¿quién es él?», susurró. Pero las fotos no paraban de caer como nieve negra sobre el escritorio. El 28 de febrero, el 10 de marzo, el 18 de marzo. Diferentes hoteles, diferentes restaurantes íntimos, incluso entradas al departamento de aquel hombre, identificado ahora como Lucas Ferreira, un corredor de bienes raíces. 31 encuentros documentados en 7 meses. Daniel se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado los tendones. No era solo el robo de la herencia, era la destrucción total de los 7 años de matrimonio que él creía perfectos. Berenice era una extraña que dormía en su cama mientras planeaba su ruina. Pero el investigador no había terminado con la demolición de Berenice. Sacó un segundo juego de documentos, transcripciones de testimonios y registros de seguridad. También investigamos las visitas que la señora Berenice hacía a la casa familiar mientras usted, señora Elena, no estaba, continuó Renato. Mi corazón dio un vuelco al recordar las tardes en que ella se ofrecía a cuidar a Marcos para que yo fuera al mercado. Berenice siempre llegaba con panecitos calientes o flores, fingiendo un cariño que ahora me quemaba el alma. Según los registros telefónicos y el testimonio de doña Lulú, nuestra vecina de toda la vida, Berenice aprovechaba esos momentos de soledad para asediar a un Marcos confundido.
Doña Lulú la vio salir varias veces cargando bolsas llenas de documentos, carpetas y archivos que pertenecían a la oficina privada de mi esposo. Ella no iba a acompañarlo, dijo el investigador mirando a Daniel a los ojos. Iba a saquear su memoria y su patrimonio. Daniel levantó la cabeza, su cara ahora de un color gris enfermizo, y miró a su esposa con una mirada que daba miedo. Dime que no es cierto, rugió, haciendo que la mesa temblara. Dime que no engañaste a mi padre moribundo para robarnos a todos mientras me ponías el cuerno con ese tipo. Berenice empezó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de perdón. Daniel, puedo explicarlo, sollozó, pero era demasiado tarde. El efecto Zeigarnik estaba en su punto máximo. La intriga de cómo ella lo logró estaba resuelta, pero ahora faltaba el golpe final. El plan que Marcos dejó grabado. El investigador Renato Silva no se detuvo ante las lágrimas de cocodrilo de Berenice. Con una mano firme, sacó una pequeña grabadora digital de su maletín y la puso en el centro de la mesa de caoba. «Señora Elena, ¿gustaría que escucháramos la llamada del 15 de julio?» Preguntó con una frialdad que cortaba el aire. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Al presionar el botón de play, la voz de Berenice inundó el despacho, pero no era la voz dulce que usaba con nosotros. Era una voz aguda, cínica y cargada de una ambición asquerosa. «Lucas, ya casi está todo listo», decía ella entre risas grabadas. «El viejo está tan ido últimamente que ni sabe lo que firma. Daniel es tan menso que no sospecha nada, y la bruja de Elena se cree muy lista. No van a saber ni por dónde les llegó el golpe hasta que sea demasiado tarde». El silencio que siguió en el despacho, tras apagar la grabación, era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Daniel estaba totalmente inmóvil, con la cara de un color gris enfermizo, mirando a su esposa como si fuera un monstruo que acabara de salir de las sombras. «¿Quién eres tú?», susurró con la voz rota, dándose cuenta de que sus 7 años de matrimonio habían sido una puesta en escena diseñada por una sociópata. Berenice ya no lloraba. Ahora miraba la grabadora con puro terror, sabiendo que su confesión estaba grabada para siempre. «El testamento que el licenciado Campos leyó hace un momento no es el definitivo», solté de repente, y mis palabras cayeron en la oficina como una granada de fragmentación. Daniel me miró como si me hubiera vuelto loca por el dolor, pero yo mantuve la espalda recta y la mirada fija en Berenice, que empezaba a temblar visiblemente. «Mamá, ¿de qué hablas? Acabamos de ver la firma de mi padre», balbuceó Daniel. Pero el investigador Renato ya estaba sacando un nuevo documento oficial, con sellos notariales diferentes y una fecha posterior. 2 días después de que la señora Berenice obligara al señor Marcos a firmar bajo presión, su padre tuvo un momento de absoluta lucidez, explicó Renato mientras ponía el papel sobre la mesa. Visitó otro despacho de abogados, el del licenciado Silveira, y firmó un testamento que cancela por completo el anterior. Mi corazón latía con una fuerza renovada al ver la letra de Marcos, un poco chueca pero firme, devolviendo la casa y los ahorros a su legítima dueña, a mí. Marcos sabía que lo estaban manipulando en sus momentos de niebla mental, y en un acto heroico de voluntad, luchó contra su propia enfermedad para protegerme desde el más allá. Daniel se acercó al papel, leyendo las cláusulas que lo dejaban a él y a su esposa sin un solo peso si se demostraba fraude. La doble caída estaba completa. Berenice no solo perdía la casa, perdía toda posibilidad de heredar el futuro que ya estaba gastando en su mente. Renato Silva metió la mano una última vez en su maletín y extrajo un objeto que me hizo aguantar la respiración. Una pequeña cajita de terciopelo azul. La reconocí al instante. Era la caja donde Marcos guardaba sus gemelos de boda y los papeles que consideraba sagrados. «Su esposo me pidió entregarle esto personalmente cuando llegara este momento», dijo Renato entregándome la caja con un respeto casi solemne. Al abrirla encontré una carta doblada con mi nombre escrito por la mano de Marcos y debajo un pequeño USB negro. «Marcos me dejó una carta», dije con la voz quebrada por la emoción, mientras las lágrimas de alivio finalmente empezaban a correr. Berenice, en un último intento desesperado de ataque, gritó que todo era un montaje, que yo era una mujer rencorosa que quería destruir a su hijo. Me levanté de la silla con una autoridad que nunca supe que tenía y me acercé a ella. «¿Rencorosa, Berenice?» «Do rencoroso es seducir a un anciano confundido. Rencoroso es engañar a tu esposo por 1 año mientras planeas dejar a su madre en la calle. Yo no soy rencorosa, soy inteligente, algo que tú nunca viste venir porque me subestimaste». Daniel tomó el Nuevo Testamento con manos temblorosas, leyendo la parte donde su padre describía cómo se sentía asediado por su propia nuera. El efecto Zeigarnik estaba activo. Ahora todos necesitábamos saber qué contenía ese USB y por qué Marcos lo había guardado con tanto celo. «Hay una parte aquí que menciona específicamente a Berenice», dijo Daniel con una voz cargada de una justicia fría.
Renato asintió y señaló un párrafo en el Nuevo Testamento que hizo que Berenice se tambaleara hasta tener que agarrarse de la mesa para no caerse. Don Marcos no solo la había desheredado, había incluido una cláusula de restitución por fraude. Si se comprobaba que ella había manipulado su voluntad, Berenice estaba obligada legalmente a devolver cada peso, cada coche y cada joya que la familia Casillas le había dado durante los 7 años de matrimonio. El investigador sacó una lista detallada: un Audi valuado en 400,000 pesos, joyas de 100,000, un fondo de inversión de 200,000 y viajes internacionales pagados con el dinero de mi esposo. Eso es casi 1,000,000 de pesos. Berenice, dijo Daniel, mirándola con un desprecio que ella nunca olvidaría. Vas a tener que vender hasta tu ropa de marca para pagarnos lo que nos robaste. Berenice se desplomó en la silla, llorando sin control. Pero esta vez eran lágrimas de pánico puro, al darse cuenta de que no solo se quedaba sin la casona, sino que terminaría en la calle, y probablemente con una demanda penal por abuso de una persona mayor. Daniel se hincó a mi lado, escondiendo su cara en mis manos y pidiéndome perdón por su ceguera, mientras yo apretaba el USB contra mi pecho, sabiendo que la batalla legal apenas comenzaba, pero que Marcos ya me había dado la victoria final. Renato cerró su maletín con un clic seco, marcando el fin de la reunión oficial, pero el aire en el despacho seguía cargado de una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. Señora Elena, dijo con una mirada de profundo respeto. El testamento auténtico y todas las pruebas de manipulación ya fueron presentados ante el juzgado esta mañana. El proceso para ejecutar la voluntad real de su esposo empieza mañana mismo. Se giró hacia Berenice, cuya cara era ahora una máscara de terror puro, y añadió con una frialdad profesional: también le informo que las pruebas de su engaño a una persona con deterioro cognitivo han sido enviadas al Ministerio Público. Es muy probable que enfrente cargos penales por abuso patrimonial. Berenice se desplomó en la silla, sollozando sin control, pero ya nadie en esa sala sentía lástima por ella. Daniel me miró con una mezcla de vergüenza y admiración, sus ojos vidriosos fijos en la carta que yo apretaba contra mi pecho. ¿Desde cuándo sabías todo esto, mamá?, me preguntó con la voz rota. Le acaricié el rostro, sintiendo su piel fría por el shock. Sospechaba hace meses, hijo, pero no tenía las pruebas. Tu padre, por otro lado, lo sabía todo. Él me dejó las herramientas para defenderme cuando él ya no pudiera estar aquí para abrazarme. Abrí la carta de Marcos y con el corazón en la mano, empecé a leer las primeras líneas en voz alta, sintiendo que su voz regresaba del más allá para reclamar su lugar. Mi querida Elena, comencé a leer, y mi voz se quebró al reconocer los trazos familiares de su escritura. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Berenice mostró su verdadera cara y Daniel descubrió finalmente quién es la mujer con la que se casó. Siento no haber podido protegerte mejor mientras estaba vivo, pero espero que estas pruebas te den la fuerza para reclamar lo que es legítimamente tuyo. Tuve que hacer una pausa para limpiarme las lágrimas que nublaban mi vista. Escuchar sus pensamientos a través del papel era como tenerlo sentado a mi lado otra vez, en su sillón de siempre, con ese aroma a tabaco y lavanda que lo caracterizaba. Quiero que sepas que todos los días luchaba contra la confusión en mi mente para mantener nuestro amor a salvo. Había días en que no recordaba qué había desayunado, pero nunca ni por un segundo olvidé cuánto te amo. La carta detallaba cómo Marcos empezó a sospechar de Berenice cuando ella comenzó a visitarlo con fardos de papeles legales cada vez que yo salía de casa. Al principio, él quiso creer que ella estaba intentando ser una buena nuera, pero su instinto de hombre de negocios despertó cuando ella empezó a preguntar con demasiada insistencia por las cuentas de banco y el valor de la casona en Guadalajara. Ella pensaba que yo estaba ido, escribió Marcos, pero yo solo estaba esperando el momento de lucidez necesario para protegerte. Marcos continuaba explicando en su carta cómo decidió jugar el mismo juego que Berenice. Fingió estar más confundido de lo que realmente estaba, dejando que ella hablara libremente mientras él dormitaba en el sofá. Fue así como la escuchó hablando por teléfono con su amante, Lucas Ferreira, riéndose de lo fácil que era manipular al viejito senil para quedarse con todo el patrimonio familiar. Esa tarde, cuando se burló de ti y de nuestra historia, decidí que tenía que librar una guerra silenciosa, decía la carta. Marcos contactó en secreto al investigador Renato Silva, utilizando una cuenta personal que yo ni siquiera recordaba que existía, pagándole por adelantado para asegurar que, tras su muerte, la verdad saliera a la luz como un relámpago. Contraté al investigador no solo para juntar pruebas contra ella, sino para asegurar que cuando llegara el momento de la lectura del testamento, tuvieras un escudo impenetrable. Mi corazón se llenaba de orgullo y de un dolor punzante al imaginar a mi esposo, débil y enfermo, sacando fuerzas de flaqueza para realizar llamadas clandestinas y visitar abogados a mis espaldas, todo para no preocuparme y para salvar nuestro futuro. Pero Elena, decía el último párrafo de la carta,
Hay algo más que necesitas saber, algo que no pude decirte en vida porque sabía que tratarías de detenerme por miedo a lo que Berenice pudiera hacerme. El USB que acompaña esta carta tiene la grabación de nuestra última conversación, el día antes de mi partida. Se me heló la sangre al leer esas palabras. ¿Una plática con Berenice el día antes de morir? Daniel se acercó a mí, sus manos todavía temblando, y miró el pequeño dispositivo negro que brillaba bajo la luz fría del despacho. «Mamá, ¿vas a escucharlo?», me preguntó con un susurro lleno de temor. Lo miré el USB y luego a Berenice, que al oír mencionar la grabación se había quedado blanca como un cadáver, sus ojos fijos en el pequeño objeto como si fuera una granada a punto de estallar. «Sí», respondí con una firmeza que nació de lo más profundo de mi alma. «Pero no aquí, no frente a ella». Me volteé hacia Renato Silva y le agradecí por honrar la confianza que mi esposo había depositado en él. Él asintió solemnemente, consciente de que su trabajo de campo había terminado, pero que el drama familiar apenas llegaba a su clímax. Cuando nos quedamos solos, Daniel se desmoronó por completo. Se hincó a mi lado, escondiendo su cara en mis manos como cuando era un niño y tenía pesadillas en la noche. «Mamá, lo siento tanto», sollozó con el pecho agitado. «No fui tan ciego, tan tonto por dejar que esa mujer te humillara y me alejara de ti». Le acaricié el cabello con ternura, sabiendo que él también era una víctima de la telaraña que Berenice había tejido. «Ahora vamos a casa, hijo», dije suavemente. «Vamos a escuchar lo que tu padre tiene que decirnos por última vez». Esa noche, el silencio de mi pequeña sala se sentía eléctrico. Conecté el USB con manos que temblaban tanto que el metal chocaba contra el puerto de la laptop. Daniel estaba sentado a mi lado, conteniendo la respiración. Al dar doble clic, la voz de Marcos llenó la habitación, pero no era la voz débil de un enfermo. Era la voz del hombre del que me enamoré, cargada de una autoridad de acero. «Berenice, siéntate. Tenemos que hablar», comenzó él. Entonces escuchó el roce de una silla y la risita nerviosa de mi nuera. «¿Suegro? ¿Está bien? Se ve diferente hoy». Pero Marcos no le dio tregua. «Estoy más lúcido que en semanas. Hice todo sobre el testamento que me hiciste firmar. Sé lo de tus llamadas con Lucas Ferreira y sé que planeas dejar a Elena en la calle». El audio captó un silencio sepulcral, seguido por el grito de rabia de Berenice al verse descubierta. «Nadie te va a creer, viejo senil», rugió ella, y pude oír el sonido de algo rompiéndose. Pero Marcos se rió, una risa seca y triunfal. «Ya firmé un nuevo testamento hace 2 días, querida. Elena lo hereda todo y tú no verás ni un peso. Además, el investigador grabó cada una de tus mentiras. Estás acabada». La grabación terminaba con el sonido de Berenice saliendo de la habitación entre maldiciones, mientras Marcos suspiraba profundamente y susurraba: «Para ti, mi Elena, siempre para ti». Escuchar esa última batalla de Marcos fue el cierre que mi alma necesitaba. Daniel se deshizo en un llanto de arrepentimiento puro, dándose cuenta de que su padre había muerto peleando por nosotros, mientras él dormía con la enemiga. La justicia no tardó en llegar. Con las pruebas del USB y el informe de Renato, el juez anuló el testamento fraudulento en tiempo récord. Berenice no solo perdió la casona de Guadalajara, sino que fue procesada por abuso patrimonial y obligada a devolver hasta el último centavo de lo que nos había quitado. Tuvo que vender sus joyas y su coche de lujo solo para evitar la cárcel. Daniel inició el proceso de divorcio esa misma semana, regresando a casa con la cabeza baja, pero el corazón dispuesto a sanar. Hoy estoy sentada en el jardín de la casona, rodeada de mis flores de Jamaica y mis nietos que corren por el césped. A veces, cuando el viento sopla entre los árboles, me parece escuchar la risa de Marcos, recordándome que el amor verdadero siempre deja un plan final para proteger lo que construyó. Berenice pensó que yo era una vieja inútil, pero olvidó que la inteligencia y la lealtad de 47 años son un legado que ningún fraude puede borrar. Mi nombre es Elena Casillas, y aunque perdí a mi esposo, recuperé mi dignidad y mi familia, recordándole al mundo que la justicia tarda, pero cuando llega, tiene la voz de los que nos amaron de verdad.